Él venía y ahí nos encontramos y yo sabía que yo tenía que ir a verlo. Y cuando él estaba orando y ministrando, de repente se bajó hacia donde yo estaba, un hombre más de 80 y pico de años, me abrazó y comenzó a orar e impartir esa unción que le ha puesto en mí. Era una transmisión, una impartición, y me impactó muchísimo el ver que Dios siempre usó a personas claves para desarrollar en mí lo que estoy llevando el día de hoy. Entonces, estoy basado en todo. Recuerdo que yo regresé a Colombia y un pastor de allá me dice: pastor, Dios me habló y todos los materiales, todos los libros que había escrito Derek Prince me los entregó y me dijo: mira, esto es lo que Dios me dijo que te guardara y te los diera. Y luego tuve un sueño donde yo estaba en la universidad de Derek Prince, pero no había cumplido mis requisitos y nomás dijo: no le aceptamos 70, tienes que ser 100. Entonces siempre comencé a leer todo el material de él y finalmente fue cuando Dios me ungió para lo que estoy haciendo hoy. Ahora, hermanos, eso es lo que quisiera que ustedes pudieran entender esto. Sin la unción no se puede hacer ningún ministerio. Podemos enseñar, podemos hablar, pero la unción es la que rompe los yugos, la que desata las ataduras. Por eso la Biblia dice: como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Amén. Anoche hablamos de esos versículos de Isaías, cuando dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, y ahí siguen mencionando todo el ministerio que el Señor Jesús desarrolló, que la iglesia hoy no está desarrollando esto. Y hablamos anoche sobre el verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno que yo escogí? Dice: desatar ligaduras de impiedad, romper cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y esa es la unción de Jesús recibió. Y él, en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, también va y le dan el libro del profeta Isaías, lo abre exactamente en esa profecía y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová y me envió a predicar a los abatidos, a sanar a los enfermos, a los quebrantados, dar libertad a los cautivos. Y eso es lo que el ministerio nuestro se encierra. Somos un ministerio para eclesía, un ministerio para la iglesia. Por eso convocamos a los pastores y a los ministros para escuchar este tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque necesitamos ver, porque no aprendimos todo. Los seminarios no te enseñan esto. Las iglesias que nosotros conocemos a nivel, yo he viajado mucho por la República Mexicana, hemos estado en conferencias en diferentes ciudades y no hay el mover, el Espíritu Santo no se mueve en la dimensión que se está moviendo en otros países, hermano. Es que es increíble encontrar iglesias en Guatemala, en Centroamérica, el avivamiento que hay, el poder del Espíritu y no existir en México. Queremos que Dios desate de alguna manera su poder en México, que el pueblo se suelte, que se libere y que comience a darle al Señor la oportunidad de Él, que sea el que dirija la iglesia y no personas que están controlando. ¿Te imaginas? Las denominaciones a veces tienen control sobre los que tienen adentro y eso es lo que pasa. Aquí entre nos, si no están grabando, si está grabando, Piro, no puedo decir esto. Pero me he encontrado con situaciones donde he tenido que administrar a personas de mucho nivel de otras denominaciones escondidas, porque no quieren que la denominación sepa, pero ellos quieren lo que hay dentro de este ministerio y me dicen: por favor, ore acá, porque no puedo exponerme a que mi denominación me descubra. Y qué triste llegar a esa situación. Pero Dios quiere romper esos parámetros y quiere manifestar, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Amén. Él es el mismo que hace los milagros. ¿Qué hizo famoso al ministerio de Jesús? El echar fuera demonios, el sanar a los enfermos, el resucitar a los muertos y el predicar una palabra con mucha autoridad, con mucho poder. Y por eso el apóstol decía que como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, ¿por qué? Porque Dios estaba con Él. La manifestación de que el Espíritu Santo está en ti es porque usted ve milagros. Y usted ve la manifestación del poder de Dios. Los enfermos se sanan,
hay gente que es tocada por el poder, sanan sus heridas. Y mira, hermana, las enfermedades emocionales son las más terribles que las personas tienen, porque las enfermedades emocionales es lo que dañan la salud física. El cuerpo recibe toda la impresión de esas enfermedades emocionales. Por eso es necesario que la iglesia aprenda cómo tratar con estos temas. Y este es mi afán, esta es mi preocupación, esta es mi ansiedad. Venir a ustedes y compartir estos seminarios para ayudarles a entender el propósito del llamado que Dios tiene. La iglesia necesita ser sanada. A mí me llevó el DIF a México, hasta la ciudad de Tabasco. Teníamos un evento para los 17 municipios. Llevamos psicólogos, 17 psicólogos. Trabajamos con un grupo de Canadá y llevamos predicadores de diferentes países. Pero el evento no se iba a poder realizar porque ninguno tenía las credenciales para poderlo aprobar el DIF. Necesitaban que tuviéramos un título en teología o lo que hacemos nosotros, pero también se requería, no sé, yo quería un libro de la Clínica del Alma, si por favor me lo hacen traer acá. Este libro lo escribí más o menos en el año 98, 99. Esta copia la hicimos en Venezuela, ya son los últimos materiales. Se ha ido ampliando, se ha ido haciendo mucho más enriquecido. Y este material se lo enviamos al DIF y cuando lo leyeron y lo aprobaron y dijeron, es lo que necesitamos que se comparta con todos los problemas de abuso que hay aquí en este estado por el índice de suicidio. Y fue como fue aprobado y estuve predicando en la iglesia del doctor Bojorquez. Yo creo que usted lo conoció, pastor. Usted conoció a Bojorquez, ¿verdad? Fernando, conociste a Bojorquez, ¿verdad? De Tabasco. Alejandro Bojorquez. Sí, yo estaba dando este seminario y comencé a ministrar en una iglesia metodista y llegó Bojorquez. Habían como 80 pastores presbiterianos y me dijo, esto es un desperdicio lo que tú estás compartiendo acá, Pedro. Ven para mí, mañana tomando los autobuses, yo les voy a prestar el auditorio principal y yo voy a convocar a mi gente. Y se hizo un impacto tremendo y no estábamos programados con él. Luego tuvimos el seminario con él ahí y luego yo comencé en Comalcalco, toda una semana en Comalcalco, enseñando en un auditorio de béisbol cerrado y estuvo lleno el lugar, estuvo repleto y era increíble ver cómo Dios tocaba a la gente de una manera sobrenatural. Una gente que se iba a suicidar y que no pudo lograr el suicidio y por todo eso el Señor nos llevó para ayudar a hacer el trabajo que se hizo en esa ciudad. Y de ahí para acá no volví, porque Dios me fue abriendo otras puertas. Aparte de que yo soy un maestro en cuanto a la sanidad interior, yo me manejo en lo que es la guerra espiritual. Yo soy un ministerio llamado para lo que es guerra espiritual. Entonces yo mencionaba que estando en la ciudad de Querétaro, después de haber ido a ministrar a varias iglesias y tener un evento de estos, Dios le dije, Señor, yo estoy terminando esto, le doy gracias por la oportunidad que me dio y pues ya terminé, lo estoy entregando mi asignación y en ese momento tengo una visión, veo un príncipe que se me proyecta extravagante, con una ropa extravagante y me dice, yo le pregunto, Señor, ¿y quién es esa figura? ¿Qué representa? Y me dijo, ese es el principado que gobierna el territorio mexicano. Oyen bien lo que estoy diciendo, es el principado que gobierna el territorio mexicano. Le dije, Señor, pero yo no soy mexicano. Yo no entiendo qué significa esto. Y me dijo el Señor, esto es una tribu que existió en México. Los mexicas son los fundadores de la República Mexicana. Ellos estaban instalados ahí en el territorio de Celaya, en el cerro de Culiacán, y ahí donde termina el volcán, ahí donde termina el cerro, está un pueblo que se llama Jaral del Progreso. Entonces, ellos existieron ahí, ellos adoraban a la serpiente, al nopal y el águila,
Y así fue como la bandera de México quedó con esas figuras, ¿no? Representadas por los tribus de los mexicas. Los mexicas se movieron, se comunicaban, dicen que por debajo de tierra. Tiene una historia impresionante. Ahí hay unas cuevas impresionantes que la gente no se sube porque les da miedo. Hay muchas cosas, muchas historias ahí en el cerro de Comalcalco. Pero, perdón, de Jaral de Progreso y toda esa zona. Y lo impactante fue que ellos eran muy sanguinarios. Ellos hicieron alianza con los toltecas, con los aztecas. Ellos derramaron sangre, sobre todo de niños, de doncellas. Sacrificaron muchas personas y dedicaron este territorio a los dioses paganos. Escuchen lo que le estoy diciendo, hermano. Entonces yo le pregunto a Dios, ¿qué es mi asignación? Me dijo, usted no está mezclado con la contaminación de esta nación. Y a ti te doy la autoridad para ir y hacer el trabajo que te voy a encargar. ¿Cuál fue la asignación? Con la hermana Gaby, ella nos estudió todos los diferentes estados, lo que predomina en cada ciudad, en cada estado. Y aparte de eso, el Señor me llevó a hacer una guerra de 21 días de ayuno, en oración, en intercesión, orando por la República Mexicana y pidiendo perdón por el pecado. Y Dios me llevaba a usar dos cosas. Primero, el ayuno de Daniel. Y luego también la intercesión de Daniel. Que tomara el pecado de México como si yo mismo lo hubiera cometido. Que pidiera perdón por la sangre derramada y por todo el índice de criminalidad. Y bueno, ha sido interesante porque estamos viendo que están pasando cosas y que van a continuar sucediendo cosas. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa. Entonces eso fue lo primero. Segundo, cuando llego a West Colombia y comenzamos el ayuno, terminando el ayuno de los 21 días, haciendo una proclamación por México, terminamos un sábado en la noche, a la madrugada, y cuando de repente se comienza a agarrar lumbre, la caja de electricidad de afuera, y de ahí se vino, no hay electricidad, se quemó. Y ya de milagro que el edificio no se quemó, porque acaban de poner un yerno del hermano Jaime. Ellos vinieron de Luciana a poner el techo de la iglesia, del edificio, y encontraron que hay un pedazo quemado arriba, y me dice, oye, pastor, ven, me dijo el yerno, ven para acá, sube, pastor, mira qué pasó acá. Y le dije, pues que agarraron lumbre en la caja de electricidad, pero ¿por qué no se quemó el edificio? Le dije, por misericordia de Dios. Y inmediatamente comenzó el huracán, creo que fue ahí, que bailó en toda esa zona de Houston, Katy, toda la zona alrededor. En West Colombia los dos ríos se empalmaron. Y nomás la casa nuestra, de nuestro negocio y la iglesia no les pasó absolutamente nada ni a ninguno de los hermanos, pero las aguas negras se mezclaron con las aguas limpias, nos sacaron de la ciudad por 2 semanas y estuvo, pero terrible, terrible el huracán. Y yo le pregunto al Señor, ¿qué pasó, Señor? Me dijo, la intercesión que hicieron revolvió los principados, porque este territorio también es territorio que le pertenecía a México. Y le dije, sí, claro. Y luego me dice el Señor algo que es interesante, porque después de que pasa eso y ya nos tuvimos que salir por 2 semanas, el Señor me dice, bueno, vas a ir a México y vas a ir a convocar los pastores de esa zona y vas a orar y a pedir perdón. Y fue así como pudimos contactar al alcalde de ahí de la ciudad que les acabo de mencionar, de Jaral del Progreso, y el alcalde me entregó, dijo, mira, yo sé lo que ya me dijeron lo que vienes a hacer, tiene toda la autoridad, todo el derecho, haz la proclamación, haz lo que tenga que hacer y orar por nuestra ciudad porque lo necesitamos. Uno siempre tiene que ir con las autoridades que son los que están encargados del lugar. Y así fue como comenzamos el trabajo de intercesión, de guerra espiritual, y así fue como Dios me entregó la asignación
de orar por la República Mexicana. Yo tengo iglesias grandes, hermano, donde yo puedo ir a ministrar. Yo tengo lugares, se me han abierto muchas puertas a nivel mundial. Pero yo no voy donde yo me siento cómodo, es donde Dios me asigna. Entonces yo no me muevo por una ofrenda, no me muevo por nada de esto. Esto no es algo que yo lo hacemos así. El equipo nuestro, todos son voluntarios, todos trabajamos juntos y todos lo hacemos por el propósito que Dios tiene con esta nación y con las naciones de la tierra. Entonces nuestro principal punto es cómo se va a lograr que tengamos un despertar en México y cómo canalizar lo que el Señor va a traer. Si no tenemos una plataforma bien formada, la cosecha se va a perder. ¿Por qué? Porque nosotros queremos, como lo que aprendimos, de ahí no nos salimos. Pero cuando Dios quiere hacer algo, hermano, se sale de control. Tú no puedes tener control por ningún lado. Aunque trates, no puedes parar el mover de Dios. ¿Me explico? Porque Él se mueve conforme Él quiere moverse, no como nosotros nos enseñaron a cómo movernos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué necesita el ministerio? Una plataforma. Los pastores deberían de pensar más no en tener miembros, sino en ser padres espirituales. En el ver que los miembros no son para sacarles el dinero ni sacarles hacer negocio de ellos, sino amarlos y ayudarlos a desarrollar hasta que ellos se capaciten para que puedan ser las personas que Dios quiere que sea. Entonces, Dios nos ha preparado para formar un equipo ministerial, como lo hacemos, y entrenar. Ellos pasan por liberación, sanidad interior, restauración, luego reciben el bautismo del Espíritu, luego reciben el bautismo de fuego. Todo es bíblico, todo tiene un proceso en la vida de cada uno de ellos y llegan a realizar que lo que la Biblia dice eso es exactamente es. Yo recuerdo estando en California me había invitado el pastor Benny Hinn a 25 años de aniversario y ahí estaba Oral Roberts y estaban todos los grandes evangelistas de Estados Unidos ahí con él. Le dijo Oral Roberts a Benny, mira, Benny, muchos no te creen. La mitad de Estados Unidos, iglesias no aceptan tu ministerio. La otra mitad sí lo acepta. Pero me dijo, pero lo que Dios ha hecho contigo es extraordinario. Y claro, uno ve lo humano del ser humano que a veces comete fallas y pues eso descalifica todo lo bueno que hizo. Pero Dios nos llevó para aprender muchas cosas que hemos aprendido dentro de esos ministerios. ¿Para qué? Para condensarlas y traérselo a ustedes. Esto todo es el propósito de Dios. Ustedes saben que una pastilla contiene un montón de estudio que se hizo anterior y lo encapsulan, ¿verdad? Para darte la penicilina, por ejemplo, para matar la infección. Bueno, Dios nos fue preparando de antemano con todo lo que ha ido sucediendo alrededor para el propósito que tiene hoy. México se ha hablado que viene un derramamiento primero viene esta guerra que tenemos. En Colombia sucedió exactamente en el año 1980, cuando Dios usó a Julio César Rubival, que fue un predicador, un evangelista que no conocía ni la Biblia, era un hippie de los 70s, hasta aquí el pelo le llegaba, estaba en California estudiando medicina oriental, cuando Dios lo tocó a través del ministerio de Kathryn Kuhlman, y él fue enviado primero a Chicago. Dice la Biblia que él se fue a Canadá porque Dios le mandó que fuera a predicar a Canadá, y llegó a Canadá, y cuando se fue a bajar del aeropuerto le dijo, ¿a dónde vas? Dijo, vamos a ir a predicar. ¿Y qué vas a predicar? Y le dijeron, no, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto dinero trae? Y Julio César dijo, pues no traigo dinero, pero Dios me mandó a predicar. Dijo, no, déjame ir a hablar con mi jefe. Y luego viene burlándose y le dice la Virgen María que no puede que predicar aquí. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Se subió a un avión. Él dice que no sabe, lea el libro. Dice que no sabe qué pasó. Él venía para Colorado y resultó en Chicago. Y cuando se bajó el avión en Chicago, dice, yo no sé cómo pasó, no lo entiendo. Estaba sentado en una banca, después salió al aeropuerto y no sabía qué hacer. Y miraba para todos lados y ahí sentado. Y vio que otro señor llegó y se sentó al otro lado. Y de repente le dice, ¿y usted a quién espera? Dijo un predicador que Dios nos dijo proféticamente que iba a traer.
para que nos ayudara aquí en la iglesia, en una iglesia carismática. Cuando aprobaban, recién se aprobaba y le dieron autorización a la iglesia católica para que los carismáticos pudieran operar en Estados Unidos. Entonces le dijo, ¿y usted qué hace? Pues yo también soy predicador y pues predico esto y Dios me usa para la sanidad y para los milagros. Me dijo, entonces ese es usted el que yo estoy esperando. A lo mejor sí. Lo subió a su Volkswagen, se lo llevó a una iglesia católica, a Chicago, y ahí cuando llegó le tiraron tremenda oficina, le tenían todo preparado porque ya Dios les había dicho que iba a mandar un predicador, que Dios lo iba a usar de una manera extraordinaria en milagros, en sanidades, y que iba a pasar una cosa extraordinaria. Ese hombre llegó a Chicago y comenzó a predicar, la iglesia comenzó a crecer, hubo una explosión, pero en su corazón tenía el deseo de irse a Bolivia. Cuando a los 6 meses o al año se fue a Bolivia, y cuando llegó a Bolivia, llegó con sus padres y dijeron, ¿pero qué viniste a hacer acá? Te mandamos a estudiar a California, no hay razón por la cual usted esté acá. Y le dijo, no papi, yo vine a predicar el evangelio. ¿Qué vas a predicar? Si te vas a predicar el evangelio, aquí no aceptamos tu evangelio. Sálgate, lo echó de la casa. Y se juntó con un grupo de hippies que eran sus amigos. Ahí fumaban la marihuana los compañeritos y ahí comenzó a hablarles del Señor. El Señor los bautizó a todos en el Espíritu. Comenzaron a hablar en lenguas, fueron llenos del Espíritu y fue el equipo que tuvo Julio César Ruibal para comenzar el avivamiento en Bolivia. Entonces, hermano, uno dice, bueno, pero todo esto, ¿cómo ocurre? Hermano, llegó a crecer tanto el impacto que Dios hizo en esa nación, en los 70s, 74, 73. Yo conocí a Julio César Ruibal en el año 74 en el Coliseo Cubierto del Campín en Bogotá. Era un hombre, me impactaba tanto como él predicaba. Traía un traje blanco, se paraba y decía, por allá a tal lugar hay una señora con una camisa roja, Dios la está sanando de tal cosa, pase para orar por usted. Y él mencionaba a todos los que estaba pasando alrededor, Dios lo guiaba sin ninguna preparación teológica, hermano, no tenía nada de escatología, no, absolutamente, pero fue como Dios usó a ese hombre para impactar. Y lo que les voy a decir es impresionante porque después de eso, él llegó a ver un hombre que tuvo un accidente garrafal del gobierno de Bolivia y sabían que Dios usaba a Julio César para orar. Entonces lo mandaron llamar, lo iban a traer para la Florida porque el hombre quedó inválido y no había esperanza que fuera a sanar en un hombre de alto rango del gobierno. Y Julio César ora por el hombre y se va y el Señor lo sana y lo levantó milagrosamente. Y cuando supo el milagro que había pasado al presidente de la República y la esposa, le mandó la limusina y vino a levantarlo y se lo llevaron al palacio del gobierno y le dijo, quiero que ores por mi esposa porque tiene este problema de salud. Oró y la mujer se sanó. Y le dice el presidente, ¿qué quieres que haga por ti, Julio César? Le dije, yo no quiero nada para mí. Le dije, yo quiero que me dé la televisión, me dé radio, me dé los estadios y me dé transportación, porque quiero predicar el evangelio. Todo lo tiene. Y comenzaron a ver ese gran mover de Dios en Bolivia en el año 72, 73, 74. Se regó a nivel mundial la noticia de que Dios hacía milagros extraordinarios en Bolivia y comenzó a surgir el nombre de Julio César Ruibal. Julio César predicó en varios países, se movió de una manera extraordinaria, pero Dios lo llamó a Colombia. Y esto es lo que les voy a decir, hermanos. Él viene con el pastor Benny Hinn a Orlando, Florida, él todavía no se había movido a California. Y le dice a Benny, porque Kathryn Kuhlman mencionaba a Julio César en su libro, de cómo él recibió, cómo ese hombre comenzó, y decía que tenía un hijo espiritual, pero que no lo conocía, porque que había recibido la unción y que estaba predicando en Bolivia. Y entonces Benny le dice, Julio César a Benny, Dios me llamó para Colombia y me dice que tengo que ir a hacer un trabajo en Colombia y que voy a ser un mártir de la iglesia, voy a morir allá. Le dice Benny, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo se te ocurre irse? ¿Y tu esposa Ruth y tus niñas, qué vas a hacer con ellas?
Dijo, Dios te va a encargar con ellas, pero yo tengo una asignación. Él llegó a Colombia, ya no hizo cruzadas de milagros, sino que fue a buscar, a unir el cuerpo pastoral de todas las denominaciones. Y dijo, la única manera que Colombia va a cambiar es si el cuerpo pastoral se une, porque aquí estamos divididos por diferentes grupos y todos somos celosos de que nadie se meta en nuestro corralito porque pues no comparte con lo nuestro. Y la idea era de unir al cuerpo solamente para interceder y orar por la nación. Se comenzaron a ver reuniones y se juntaban 30,000, 40,000, 50,000 personas. Se hizo una explosión en Cali. Y habían los dos carteles que eran los más poderosos de Cali y el de Medellín. El de Medellín era Pablo Escobar. Y el otro grupo de ahí. Y comenzaron a unirse y oraban, intercedían y clamaban, lloraban y gemían por la nación. Todos los pastores y todas las iglesias se juntaban nomás para orar. Nadie era el líder, simplemente era la asignación que Dios le dio a Julio César de unir al cuerpo pastoral, que es casi lo más imposible de hacer. ¿Sí o no? Unir el cuerpo pastoral y que todos rompan sus barreras y que se unan en una sola petición. Y ahí fue cuando Dios comenzó a hacer unas cosas extraordinarias. En un solo día cayeron 6 del cartel del Medellín. Ellos manejaban más de $500 millones mensualmente en ese cartel. Y luego el otro era Medellín, donde estaba Pablo Escobar. Pero donde comenzó el gran avivamiento y el gran despertar fue en Cali. Y fue un despertar para Cali, no fue un despertar para toda la nación, solamente en Cali. Pero luego cayó el cartel de Medellín. Y ahí fue como porque habían desangrado a Colombia. Lo que se oía era terrible. Yo viví esa época. Yo salí de Colombia en el año 76, pero yo sé lo que pasó con todos mis amigos, que algunos de ellos murieron por estar en el narcotráfico. Y pues esa era terrible la historia. Pero ¿qué fue lo que hizo el cambio? Un hombre llamado a unir el cuerpo pastoral, a llegar a ser uno y a orar por solamente algo. Pero es triste que a veces no hay esa unidad en el cuerpo pastoral, que un Dios levantara un líder en una ciudad donde convocara a los pastores solamente para orar por los problemas de la nación. De repente Dios va a tocar el corazón de alguien acá y puede ser la persona que Dios va a usar para motivar y traer esta palabra que se necesita. La Biblia dice que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, se arrepintieren de su mal camino, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado. ¿Y qué más dice? Sanaré su tierra. Entonces, hermanos, es una tarea grande, pero fue como empezó y fue como Dios hizo algo extraordinario. Colombia tiene un avivamiento tremendo. Hay iglesias grandes en Cali, en Medellín, en Bogotá. En Bogotá hay varias iglesias tremendas, grandísimas. Y es una bendición tremenda lo que Dios ha hecho. Y yo sé que esto llega para México en algún momento. Pero lo que Dios está haciendo es convocando al pueblo y trayéndole estas palabras de testimonio y de alguna manera despertar en ustedes la idea de que, hey, como estamos no vamos a lograr nada. Tenemos que salirnos del confort, de la comodidad y pues empezar a orar. El día que usted comience a orar, no por tu iglesia, no por tu gente, sino por otra iglesia, que es tu enemiga casi, es cuando Dios va a comenzar a hacer un derramamiento del poder de Dios en tu iglesia. Yo recuerdo que yo estaba con el pastor Benny Hinn y estaba compartiendo un hombre, era un manager de un restaurante de Golden Corral. Tenía cáncer, había ido con Benny a las cruzadas. Y cuando estaba orando cuando estaba el hombre ahí, vio a una niñita que estaba deforme y se puso a llorar y dijo, Señor, por lo menos yo ya viví, pero esta niñita hasta ahora empieza a vivir. Por favor, Señor, sánala a ella, haga un milagro en la vida de ella. Y en el momento en que él se puso a orar por la niña, Dios lo sanó a él de cáncer. Escuchen bien lo que os estoy diciendo, cambian las cosas. Tú ya no oras por ti,
sino oras por otros. Porque ¿qué es nuestra oración? Mi, mamá, mi familia, mi papá, mi mamá, todos oramos por personas solamente muy cercanas a nosotros. Pero cuando ya nos dedicamos a servir a otros es cuando viene esa explosión, esa bendición de Dios. Entonces, ¿qué Dios quiere hacer con México? Y hay primero la unidad pastoral. Amén. Segundo, la intercesión. Reunirse no para charlar y tomar café solamente, solamente para orar por México y llorar y pedir perdón por el crimen, por el daño que han hecho a esta nación y que el Señor sane la tierra. Y una vez que haya esto y que el Señor comience a despertar, porque fue lo que pasó en Colombia. Yo sé que César tiene una iglesia grandísima, unos lo aceptan, otros no. Lo mismo que pasó con el ministerio de Benny Hinn, algunos son celosos, lo que pasa con Cash, lo que pasa con todos los ministerios grandes. Yo los conozco a todos personalmente, pero ha tenido algo en común. Y eso ha sido que César me dijo, bueno, hermano César, ¿cómo empezó tu avivamiento en Colombia? Dijo, pues yo tenía como 100 miembros en la iglesia, pero eso parecían autobús urbano, entraban por una puerta y salían y se iban por la otra. La gente no la podíamos retener. Y así tardé por años, hasta que un día Dios me habló y me dio la palabra de Abraham. Haré de ti una nación grande y te prosperaré y serás de bendición. Y fue así como Dios le dio la palabra y él, entonces dice, comencé a orar. Le dije, ¿y por cuánto tiempo? Me dijo, oré por 7 años. Era mi suegra y yo los que orábamos, era el grupo de oración. No había más gente que se llegaba a la oración. Y oramos, y oramos, y oramos, y oramos. Ya se fueron uniendo otros hermanos y seguimos orando. Y luego el Señor me decía, sueña en grande, porque los sueños son el lenguaje del Espíritu. Y dice, yo oía en mi sueño, en mi oración, en mi intercesión, que llegaban cantidad de gente. Y era un murmullo de gente. Y fue así como Dios desató después de 7 años el avivamiento, pero me dijo, no sucedió. Hasta que Dios no me dijo que fuera a buscar a todos los pastores de la ciudad más prominente, los pastores más prominentes, les pidiera perdón y me juntara con ellos. Hasta que no hubo la unión pastoral, no se desató la bendición de Dios en nuestra iglesia. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque es lo que se necesita acá, hermano. La unidad pastoral. Y comenzó el gran despertar en Colombia. Yo recuerdo que yo fui en el año 97. Tenían 7 cultos los domingos, hermano. El edificio albergaba 5,000 personas. Y estaba la cola de gente cuando terminaba el primer servicio, y estaba la segunda, estaba la tercera, y cada vez así. Yo prediqué en uno de esos cultos en otra ciudad, y uno no sabía a qué hora se cambiaba la gente. Yo estaba en el Espíritu ministrando, y impresionante, cuando la gente era ministrada se iba, y ya entraba la otra gente, y yo seguía predicando, y yo decía, pero ¿cuántos estuvieron aquí en el primer culto? Nadie levantaba la mano, ya todos eran nuevos. Una cosa impresionante, una cosa que yo no he visto. Después se reunieron en el Coliseo cubierto, después tuvo el atentado y fue como vino aquí a Houston, donde estuvimos todo ese tiempo ayudándolo hasta que regresó. Y esto fue lo que Dios permitió que nosotros viéramos, que para hacer un derramamiento, un avivamiento, se necesitan muchas cosas, muchos ingredientes. La unidad pastoral, el compromiso que cada persona tiene, hermano, porque es que llega gente, hay muchas cosas que hay que hacer, que no para la gente de llegar. Y él decía, mira, el secreto mío, y aquí es donde está, yo comenzaba a las 11 de la mañana, yo llegaba a la iglesia a las 11 de la mañana, y todo el día estaba en la iglesia ministrando liberación y sanidad interior, hasta las 11 de la noche. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, al ministrarles a la gente y sanar sus problemas y ponerle atención a sus necesidades, fue despertando en ellos un celo por Dios cuando los bautizan el Espíritu. Y fue como nacieron los encuentros y fue como comenzaron. Pero ha habido mucho problema porque muchos han querido copiar lo que Él hace, pero no han pasado por todo el proceso que ellos pasaron.
como dijo un pastor, muchos ven la gloria, pero no conocen la historia. Entonces, a veces criticamos, juzgamos, pero no sabemos lo que alguien nos dijo. Pero es malo toda esa información, porque no es lo correcto. Entonces, yo creo que Dios nos permite ver todo esto para que podamos concientizarnos y decir, hey, si Dios va a querer hacer algo, no lo va a querer como yo lo quiero hacer. Él te va a vaciar de todo lo que tú traes. Yo tuve que flochar todo lo que traía para que el Señor pudiera tomar y llenar el vaso nuevamente. Porque le hemos metido teología, filosofía y todas las cosas a este cerebro, y pues son muchos años de estudio y metiéndole toda esa información, y luego todo eso no te ayuda, porque es pensamiento humano. Lo que es de la carne, carne es. Y es que Dios tiene que tener una experiencia contigo. Cuando uno es llamado al apostolado, no hay un libro, no hay un manual, no hay un patrón a seguir. Eso es una relación entre tú y el Espíritu de Dios. Por favor, entiéndame en esto. Esto no es algo que usted copia o saca fotocopia de otro ministerio y lo aplica a tu vida. Nada te sirve. Lo que Dios va a hacer contigo es lo personal, lo que Él te va a impactar. El ministerio es tan efectivo porque primero impactó tu vida y después va a impactar la de tu familia, y después va a impactar a la iglesia y después va a impactar a los países donde uno viaja. Entonces, por esa razón, les quería dar este pedacito de introducción de cómo Dios quiere manejar México. Quiere que verdaderamente el pueblo comience a buscar a aquellos líderes. Aquí tienen un buen liderazgo en esta iglesia, en esta ciudad. Está el director nacional de la Bolsa del Samaritano, que tiene una gran influencia a nivel nacional, porque pues está con este gran ministerio. Y Billy Graham fue uno de los grandes ministerios en Estados Unidos y que todavía quedó con una gran reputación, que no se le escuchan cosas negativas a ese ministerio. Es uno de los únicos ministerios que yo no escucho cosas negativas, muy aceptado en todo el país de Estados Unidos. Luego tiene el hermano, aquí tiene en su iglesia, tiene al coordinador de la Bolsa del Samaritano. Está mi hermano Paco, que es el director de los 3 estados. Y está el hermano Héctor Pérez, que es nuestro coordinador, que él está encargado de Tamaulipas. Entonces ellos tienen un liderazgo tremendo. Y si ellos aprovechan la plataforma que tienen, por eso el pastor Héctor por eso quiere que tengamos estos seminarios. Y él es el que mueve la agenda para decir, oye, hagámoslo allá, hagámoslo allá. Tiene una carga por la nación y un liderazgo, pero sabe que primero necesitamos trabajar con el cuerpo pastoral. Es muy difícil, hermano, trabajar con los pastores, porque ya tienen una mentalidad formada. Ellos piensan que ellos no necesitan nada, que ya lo tienen todo, hasta que Dios les da un sacudón por ahí y es cuando dice, ajá, esto no es como yo pensaba. Los caminos de la vida, ¿verdad? No son como yo pensaba. Así que no, aquí Dios nos saca de nuestra confort y nos lleva a experimentar situaciones totalmente nuevas. Y por eso Dios me capacita en lo que tiene que ver el paso primordial. Una vez que viene el avivamiento, tú necesitas tener tu gente, tu liderazgo sanado. Hermanos, escúchenme por favor. El propósito de los 5 ministerios es para perfeccionar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Entonces, Él llama a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero ¿quién capacita y quién los prepara a ellos? A veces las iglesias son fotocopia de otras o a veces son división. Y la mayoría se van enojados con el pastor y van y abren otra iglesia en otra esquina. Yo sé que aquí no pasa, pero en muchos países pasa eso. Entonces, entran mal, porque ya entraron con un espíritu de división. ¿Y lo que tú siembras? Ahora, si no puedes decir amén, diga ay, 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 pero eso es verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos, hermano? Entramos mal. Mira, uno puede maldecir a los miembros, hermano, porque uno tiene el poder de la vida o la muerte, la palabra.
Y tú, algunos hermanos se van de la iglesia y dicen, no, yo sé que si te vas de mi ministerio, ya no vas a hacer nada, ya no vas a prosperar. Y le lanza una maldición. Porque si no es conmigo, no va a hacer nada fuera de mí. Y no es correcto. Yo le digo a un hermano, mira, hermano, si yo que tú te vayas de la iglesia, por favor, venga conmigo para orar y despedirlo con bendición. Para que no te vayas enojado a comenzar algo. Pero no se me van todavía, no se quieren ir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que el Señor quiere hacer algo nuevo. Si es algo nuevo, desbarata el odre viejo. Amén. Tenemos que entender que Dios quiere moverse en algo nuevo, fresco. Los ministerios que nosotros llevamos no son fotocopia de otros, ha sido una revelación directamente del Señor. Nos permitió conocer ministerios. Yo conocí al hermano Luis Fernando de la Rosa cuando estaban los argentinos en Houston y César y todo este grupo, y él siempre era muy dinámico para ir a buscar a todos los conferencistas para traerlos a esta zona. Yo sé que usted promovió muchos eventos acá. Ahí con Juan de la Garza te miré varias veces. ¿Sí o no? ¿Y a qué ibas para allá seguido? No, con Juan y con los ministerios, sí, grandes. Aprender. Y muchos de ellos te relacionaste y los traes. Amén. Qué buena actitud, pastor. Y gracias por esto, porque veo en usted esa nobleza, ¿no? Siente que no lo ha aprendido todo, que todavía hay espacio para más cosas. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el siguiente paso es sanar al liderazgo. El liderazgo necesita ser, los que van a servir dentro del ministerio, ellos necesitan afinación. Porque si tú no tratas con los problemas de ellos, eso se va a repercutir. Déjame decirles algo, un secreto. En Estados Unidos, cuando se llama a alguien para que sea un agente del FBI, lo investigan. Y tienen que haber una investigación del buró de crédito para saber cómo ha sido, si paga los impuestos, si paga las deudas, si tiene un mal crédito y no califica. Y si tiene una mala reputación, pues no es califica. Ha tenido antecedentes penales, no lo van a ocupar. Cuando en el reino de Dios, escúcheme bien, Dios va a levantar a alguien para darle un ministerio, el reino de las tinieblas se levanta contra usted, porque la Biblia dice en el Apocalipsis capítulo 12 que hay un ser que se llama el dragón. ¿Cómo se llama? El dragón. No es la serpiente antigua, que es el diablo, ni tampoco es Satanás. Así como existe en el reino de Dios un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica. Así en el reino de las tinieblas hay una trinidad diabólica, satánica. Si usted lo lee en Apocalipsis 20, dice que el ángel tomó una gran cadena en su mano y ató ¿a quién? A la serpiente antigua que es el diablo, al dragón y a Satanás por 1000 años. Satanás no es creativo, pero es imitador de todo el reino de Dios. Entonces, ¿quién toma el lugar del Padre? El dragón. El dragón está cerca del trono de Dios y te acusa delante de Dios. No puedes usar a Fernando porque él tiene estas cosas y estas cosas. Porque él no ha resuelto, él no ha perdonado, él no ha sacado no ha confesado esto. Entonces eso lo detiene. Muchos ministerios no se pueden desarrollar por esa causa. ¿Por qué? Porque el dragón es ¿quién? ¿Alguien lo tiene en Apocalipsis capítulo 12? Acerca del dragón. ¿Qué hace el dragón delante del trono de Dios? Te acusa, se acusa día y noche delante del trono de Dios. Entonces Dios te va a levantar para un ministerio, pero usted no ha resuelto situaciones del pasado y ahí se va a estar estancado. ¿Ok? ¿Quién es el diablo? ¿Quién engañó a Eva? No fue Satanás, porque nosotros decimos fue todo el diablo. No. Cada uno tiene una diferencia en cuanto a ministerio. Es una sola persona, un ser diabólico, pero está dividido así imitando como el reino de Dios. El diablo es el anticristo. ¿Me entienden? ¿Qué dije? Es todo lo que es Cristo, el diablo es todo lo contrario.
¿Con qué engañó a Eva el diablo? Con la palabra. ¿Cómo usó la palabra el diablo? Con que Dios te ha dicho, no comáis de los árboles que hay en el huerto. Dijo, no, Dios no nos dijo eso. Él nos dijo que podíamos comer de todos, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comamos, moriremos. Entonces, el diablo ataca no al hombre. Por favor, oigan esto. Esto no está escrito en ningún libro, todavía no lo he escrito. El diablo no ataca al hombre. El diablo ataca la palabra que Dios le da al hombre. El diablo no es tu enemigo. El diablo quiere que tú estés en su reino. Amén. Entonces el diablo no te ataca a ti, el diablo ataca la palabra que Dios te da. Te dan una palabra profética y el diablo se te adelanta para que tuerza la palabra que Dios te dio. Ahora, déjame decirles, ¿qué fue lo que se encarnó en el vientre de María? Dice la Biblia, en el principio era el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. El mundo fue creado por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Cristo. ¿Y qué se encarnó en el vientre de María? Cuando el ángel viene y le da el mensaje a María que vas a tener un hijo y que va a llamarle por nombre Jesús, en ese momento, María le dijo, hey, pero si yo no conozco varón, ¿cómo va a suceder todo esto? Y entonces, pero en el momento en que ella oyó, entendió y creyó, quedó embarazada. ¿Qué embarazó a María? La palabra, gracias, la palabra. Porque algunos dicen el Espíritu Santo. No. La palabra se encarnó en el vientre de María. ¿Quién es Cristo? Es la palabra. El mundo fue creado por la palabra. Cristo estaba en la creación porque era la palabra de Dios. Entonces, para salvar al hombre es necesario, dice, porque somos renacidos de una simiente incorruptible que es, ¿qué? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra tiene que romper, penetrar para hacer el efecto en tu vida. Y una vez que la palabra penetra, el Espíritu Santo viene y toma y le da vida a esa palabra. Entonces, esto hay que entenderlo, hermanos, poderosamente. La palabra es Cristo. Por eso el diablo es anticristo, se opone todo a Cristo. El diablo es contrario a todo lo que es Cristo. ¿Me están siguiendo ahora sí? Entonces, yo no escucho hablar de la Trinidad, del reino de las tinieblas, casi a nadie. Porque todos mencionan los demonios y los diablos como si fuera algo diferente. Y cuando Dios me enseñó que yo tenía que conocer cómo opera el reino de las tinieblas para poderlo contrarrestar, tenía que conocer cómo funciona cada uno. El Padre es nuestro creador, nuestro gobernador, nuestro sustentador. El Hijo nos sana, nos salva, nos redime. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos santifica, nos imparte los dones, nos llena de poder. Cada uno de ellos tiene una función diferente, aunque es un solo Dios. Pero operan, el Hijo hace una cosa, el Padre hace otra cosa, y el Hijo y el Espíritu Santo hace otra cosa. Así en el reino de las tinieblas. Entonces, ¿quién es Satanás? Satanás es anti-Espíritu Santo. ¿Sabe que Satanás viaja al trono de Dios? ¿Se acuerdan cuando llegó ahí con todos los ángeles? Y le pregunta, ¿y los ángeles no se dieron cuenta que andaba con él filtrado? Y le pregunta, Satanás, ¿y tú de dónde vienes? ¿Qué? Este Satanás se le filtró con los ángeles de recorrer la tierra y andar por ella. ¿Y viste a mi siervo Job? Y ahí dice, tu siervo Job. Entonces, Satanás es el ángel de luz que se reviste y es anti-Espíritu Santo. Por eso la única manera para que tú eches los demonios fuera de una persona es a través del poder del Espíritu Santo. No es la sangre de Cristo ni es embardonarlo de aceite de oliva. Porque a veces lo mojamos, hasta si trae trajes y lo dejamos todo manchado con tonto que le echamos aceite. Hermano, el aceite no es. Mira, yo di un estudio sobre el aceite y le dije, hermanos, por favor,
No use aceite para nada de esto. Porque ¿para qué es aceite? Para tirarlo a la tierra, aceite que para echarle allá. Una hermana me trae unos galones de aceite un día y me dice, pastor, ora porque es que quiero ungir a mis perros. No, de verdad, no estoy echando mentiras, exacto. ¿Qué quiere ungir a sus perros? Le dije, hermano, cuando tú lees cómo se hacía el aceite de la unción, qué representaba el aceite de la unción y quién podía aplicarlo, si una persona lo usaba incorrectamente moría. Solamente representa al Espíritu Santo. El aceite es símbolo. Sí, todo lo del Antiguo Testamento es solamente simbólico. Pero dice la Biblia que en el Nuevo Testamento, si yo por el Espíritu de Dios sano a los enfermos, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Me están siguiendo? Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los demonios, si tú no tienes poder, si no tienes al Espíritu viviendo dentro de ti, los demonios están felices contigo. No te hacen problema, no te hacen guerra. Pero una vez que tú recibes la unción y recibes el poder de Dios, ahí entraste a pelear. Yo recuerdo que cuando Dios me ungió para el ministerio, que me bautizó y me quemó en el fuego, se me apareció Satanás. Me retó. Me dijo, con que tu Dios te ha ungido. A ver, enséñame el poder. Yo tenía un bate de béisbol, hermano. Y le doy un trancazo y nomás se trastabilló. Y vuelve y me retó y me dijo, no creo que tengas unción, no creo que Dios te ungió. Le dije, sí, y ven. Y le di el segundo, ahí sí le oí más duro. Todavía me regresó una tercera vez. Y en esta vez sí lo noqueé. Y se fue. La Biblia dice, resistir al diablo, ¿y qué? Y verá de vosotros. Pero Satanás ya no volvió bueno, sí ha pasado guerras y cosas, pero ya no me volvió a retar de esa manera, porque quería probar. Jesús no fue tentado hasta que no recibió el Espíritu de Dios. Fue llevado al desierto por el Espíritu y allí fue tentado. ¿Con qué palabras usó el diablo para tentar a Jesús? Con la misma palabra. ¿Cuándo se dio cuenta el diablo que Jesucristo era el Hijo de Dios? Los del ministerio no pueden contestar. ¿Cuándo se dio cuenta el diablo que Jesucristo? Porque mandaron matar a los niños menores de 2 años. Pero ¿cuándo se dio cuenta el diablo que Jesucristo era el Hijo de Dios? En el bautismo, cuando Juan lo bautizó, se abrió el reino de los cielos, se oyó una voz que dijo, ¿qué? Este es mi Hijo amado en el cual, ¿qué? Tengo complacencia. Entonces, el diablo ahí se dio cuenta por primera vez, porque lo anduvo buscando, porque dijo, si lo mato antes de que llegue a cumplir su ministerio, ya me la logré, ya acabé con la obra de Jesús. Pero ¿qué sucedió en la tentación? ¿Qué fue lo primero que hizo el diablo? ¿Qué fue lo primero que usó el diablo? Sí, la palabra, pero usó lo que usó con Eva, el cuestionamiento. Si tú, entre paréntesis, eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿qué usó el diablo para tentar a Jesús? La palabra. Y cuestionando lo que Dios, porque el diablo siempre va a cuestionar lo que Dios te da. Amén. Hermanos, si Dios te va a hablar, no va a ser por el teléfono, ¿ok? Ok, entonces, no lo miren, no se entretengan, hermanos, está bien. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? El diablo va a atacarte con preguntas y con dudas. Los elementos que él va a usar para conquistarte son preguntas y dudas, ¿ok? Porque pone a dudar a la persona, porque te saca porque usa la palabra y te descontrola. Por eso tiene que tener cuidado de quién te da una palabra profética y cómo tú la vas a
a recibir. Y si te dan una palabra profética, no se la anden contando a todo el mundo, porque por bocón, ¿qué le pasó a José? Lo echaron a la cisterna y lo vendieron. Los judíos siempre hacen dinero. Si lo matamos no hacemos dinero, pero si lo vendemos nos va mejor. ¿Cuál es el mes favorito de los judíos? Primero de enero, ¿sí, señora? Muy buena, sí la sabía, hermano. ¿Y cómo se dice autobús en Israel? Esa no la sabía. Móntese ahí. Si no me hubiera dado esa respuesta, hermana, no le doy la otra. No se crea, hermano. Entonces, ¿cómo te ataca el diablo? Con preguntas y con dudas. Entonces, ¿cómo tú vas a derrotar al diablo? Con la palabra, conociendo la palabra. Hermano, ¿me estás siguiendo? Cuando te empapas de la palabra de Dios, tienes un conocimiento amplio de la palabra de Dios y conoces la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Le da palabra y con la palabra contrarresta el trabajo del gobierno de las tinieblas. Hermana, dale uno al pastor ahí. Entonces, y a ella. Entonces, ¿qué es importante saber esto, hermano? Entender que la palabra es el antídoto para derrotar al diablo. Si estás cimentado en la palabra de Dios, el diablo no puede derrotarte. Pero es que yo no leo, pastor, nomás el domingo cuando voy a la iglesia escucho el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es el pan espiritual, comer diariamente la palabra, alimentarse de la palabra, porque es la única manera que el diablo lo vas a derrotar. La tercera es, cuando recibes el Espíritu Santo, es el único enemigo, porque lo que Satanás está previniendo es que tú tengas el Espíritu de Dios. Por eso te mete en la religión tantos conceptos. No, que los dones era para un tiempo pasado. A mí me lo echaron, ese cuento me echaron hace muchas veces. No, que los ministerios ya no existen, que eso de los apóstoles, eso ya pasó, y eso era para otra historia. Y le creemos a gente que no tiene ninguna autoridad espiritual. Y leemos libros y nos lo informan ahí. Y es mentira, hermano. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Jesús sí dejó un modelo de trabajo para la iglesia. Fue los ministerios y cómo que fueran revestidos de poder. Esto no va a cambiar. ¿Me explico? Entonces el Espíritu Santo, Él va a prevenir que tú recibas el poder, porque cuando tú tienes el poder del Espíritu de Dios en ti, está echando fuera a los demonios. Él no quieren esa resistencia. Por eso te van a tratar por todos los medios de prevenir que no recibas el poder de Dios. Ok, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Te gusta, hermano, la palabra? ¿Qué te llama la atención? Todo. Entonces, eso es entender en el mundo espiritual cómo yo puedo conquistar el gobierno de las tinieblas. Cuando tú conquistas el reino de las tinieblas, el reino de Dios se va a llevar. Los que estuvieron ayer oyeron la palabra profética cuando se me dio hace 30 años acerca de este ministerio que estamos llevando a través del pastor Juan de la Garza. Del ministerio de mentoría, el ministerio de relación, el ministerio que tengo a las naciones. Y uno se queda sorprendido que todo eso se llegó a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque se me dio una palabra y yo seguí esa palabra y me interné en buscar al Señor. Duré 3 años y medio en esa búsqueda. El Señor me dijo, quiero que te encierres y quiero que estés en mi presencia, porque quiero hablar contigo, porque muchos de mis siervos, los pastores, tienen una agenda y andan muy ocupados y no tienen tiempo para mí. Agache la cabeza, hermano, porque sí es verdad. Dios no habla cuando tú quieres, hermano. Pero cuando tú hablas, Dios no habla. Y Dios habla por un proceso que te llevó. Yo llegué a un momento en que yo ya dije, Señor, yo no aguanto más. Yo no soporto más. Es mucho lo que me está sucediendo. Yo no soporto más. 3 años ya llevaba
Mi esposa trabajaba, yo encerrado. Cerré el negocio. La iglesia me reunía los domingos con el grupo que llegaba, pero de ahí encerrado. Una guerra tan violenta que tuve, las que ustedes no te imaginan. Un hombre llegó un día al negocio después de que ya lo tenía abierto, ya había pasado algo, y me dice, le conté que había estado con el doctor Derek Prince, le conté lo que Dios estaba haciendo conmigo, y la esposa de él venía a la iglesia con nosotros, y entonces lo invité para que viera un video del pastor, y fue y lo vio. Cuando lo vio, pues él me confiesa que había ido con una divina y que se reunían 6 brujas ahí en el condado y fue a pagar $3,000 para que me hicieran un trabajo. Y porque él estaba muy enojado, porque su esposa había sido totalmente cambiada y él se resentía porque ella era tan alegre y él no. Y bueno, la mujer le dijo, yo conozco a la bruja, le dijo, ¿sabes una cosa? Ya pagaron por él, no puedo recibir dos veces el mismo dinero, ya pagaron una cantidad por él, así que él ya está acá, ya estamos trabajando. Pero puede venir a las reuniones, las brujas se reunían cada ciertos días para hacer sus oraciones en contra nuestra, porque ellas sí sabían el ministerio que Dios tenía para mí. Los hermanos de la iglesia ni se daban cuenta, pero los demonios sí sabían. Entonces, a mí se me ocurre decirle al hombre que si quiere romper el pacto que tiene con Satanás. Ya cuando me contó, yo era nuevo, yo solo empezaba en esto, hermanos, y me dijo sí, y yo oro y cae al piso el hombre y se manifiestan los demonios, y luego comienza a caminar como un perro. Yo tenía la cocina así, está como este pedazo, en la isla, y el perro así gateando y con los ojos cerrados dando alrededor, y yo caminé, porque yo no me quería dejar alcanzar del perro, y le voy a echar aceite, no hombre, me resbalé, me caí, no, eso fue una cosa horrible, yo no dije, hermano, pues les digo, yo aprendí mi buena lección. Todo lo que el perro hace lo hizo el hombre ahí, gruñía, hacía todo. Lo que no hizo fue levantar la patita, pero de ahí todo lo demás lo hizo. Y entonces me dijo el Señor, quiebra el pacto que ese hombre hizo. Y le llamo por su nombre y regresa y le digo, oye, quiebra el pacto que hiciste con esta bruja y con Satanás. Y cuando quiebra el pacto, se levantó y fue lanzado a otro lado. La misma fuerza demoníaca lo tiró hacia el otro lado. Y comienza a hablar con las brujas. Hola. Y le comienza a decir, no se deje lavar el cerebro. Y todo lo repetía, pero endemoniado el tipo. Finalmente Dios hace la liberación en el muchacho, se libera totalmente. Y viene y me pide perdón, se sienta y me pide perdón. Y yo en eso ya había llamado al papá de Rosemary y a otro hermano, no eran ni cristianos todavía, estaban empezando, porque no sabía a quién avisarle, decirle. Y el papá de Rosemary está allá atrás, el papá quería estrellarle una taza en la cabeza cuando comienza a decir que él me odiaba mucho, que él tenía mucho coraje conmigo y que él hizo todos los entierros ahí en mi yarda de la casa, muñecos, monos y todo. Y una cosa horrible. Y al siguiente día me dijo, mañana vengo, pastor, y vengo a cortar su yarda y a limpiar todo lo que enterré acá. Y ahí sacó todos los monos y los puso en el lugar. Esto que estoy hablando no es un cuento, eso es realidad. Recuerdo que antes de eso veníamos del aniversario con mi esposa y entramos a casa y literalmente los demonios la estaban abarcando. Me dice el Espíritu Santo, vaya, ora por ella, porque los demonios la están atacando. Y cuando me dice, ya oro por ella y salimos, le dije, salga y mira tu casa. Me la habían empañado, las manos, la casa era blanca y le habían puesto aceite quemado, como aceite quemado, toda la casa la habían ungido con aceite quemado. Le dije, Señor, ¿qué hago? Me dijo, llama a tu amigo que venga a orar y a quebrar la maldición que han lanzado contra ti. Huevos estrellados ahí en el carro, un mugrero y medio, gatos muertos. No, hombre, hacían un montón de mugrero.
pero pudimos salir de ese proceso, conquistar, y hoy le damos la gloria a Dios, porque en el mundo espiritual hay que pelear, pelea la buena batalla de la fe. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces, para enfrentarse al reino de Satanás necesita el poder de Dios. Sin el poder de Dios no vas a poder enfrentar. Y por eso, hermano, lo que usted está recibiendo hoy es bastante valor. No lo vas a escuchar en cualquier otro lugar. No lo hay, no lo explican, no lo detallan en esta manera, porque Dios tiene que capacitarnos para capacitar el cuerpo pastoral. Por eso invertimos, porque sabemos que lo que Dios nos dio, como dicen los colombianos, es oro molido, es algo valioso para traérselo a los pastores. Y a veces son regodientos, y a veces ponen condiciones, y a veces, ¿dónde está lo que me iban a ofrecer? ¿Qué más me van a dar? Venimos con la actitud nomás de poner las manos para ver qué me pueden dar. Y eso no es, hermano. Un hombre de Dios no está buscando méritos de nada. Uno viene porque Dios te habló para darte algo bueno. Recíbelo con todo su corazón, sin condiciones ninguna, porque no hemos puesto ninguna nosotros para venir a traerles toda esta enseñanza. Son muchos años de preparación, son muchos años de guerra espiritual, son una experiencia. Voy a cumplir el día 4 de febrero, la semana que viene, 72 años. Y aquí estoy. Debería estar relajado en mi sofá, comiendo y pasándomela bien. Pero no, aquí estoy. ¿Tengo necesidad de estar aquí? No. ¿Aló? No hay. No hay ninguna necesidad. Dios nos ha hecho prósperos en lo que hemos hecho. El ministerio que dio el pastor Juan, que decía ayer un ministerio de prosperidad, un ministerio próspero, que no hay ministerios prósperos, que todos tenemos siempre las manos abiertas a ver qué nos va a llegar. Nosotros, al contrario, queremos sembrar, queremos dar, entre más damos, más el Señor nos bendice. Más. Porque la bendición no está tanto, está en el dar más que en el recibir. Y eso es lo más importante, porque Dios se encarga de llenar tus tesoros, de llenar tu la bendición. Por eso es importante lo que vamos a estudiar. Son las 11:43. Quiero que por favor tomen unos 10 minutos de receso, vayan al baño, dejen descansar las sillas por un ratito y luego regresamos. Tomamos un café y platicamos.